Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca, el capítulo 15. Vamos a hablar del capítulo 15, ya hablamos de lo que es el capítulo 14, el hablar en lenguas, el cómo era, ¿verdad? Y vamos ahora a hablar de la resurrección de Cristo, la realidad de la fe. Vamos a hacer una síntesis del Evangelio, la resurrección de Cristo. Dice el capítulo 15 de 1 Corintios 15, dice aquí la palabra: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, estas palabras aquí de Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo habla de la resurrección del Señor, ¿verdad? Y realmente dice que fue el último de los apóstoles. Ahora, vamos a ver qué enseñanza podemos encontrar. El verso 1 dice: además os declaro, del 15, además declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Entonces él dice a los hermanos que el evangelio que él ha predicado, también lo recibieron, el cual ellos también perseveran. Entonces, él les recuerda la buena noticia que le di a ustedes, la recibieron con gusto y confiaron en ella, le dice el apóstol. Usted puede ver los versos 3 y 4, que dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Y el verso 4. También podemos ver a Gálatas 1:1, Romanos 2:16, Romanos 5:2, Romanos 1:1. El apóstol, mis queridos, mi querida, Pablo, se da a conocer a los creyentes en Roma, enfatizando que, primero, cuando vemos su autoridad como siervo y apóstol de Cristo. Usted puede ver el verso 1. Su autoridad. También su mensaje acerca del Dios, del Hijo de Dios, que se hizo humano, murió y resucitó, de los versos 3 y 4. También da a conocer su misión a todos los gentiles, en el verso 5. Y el llamado y posición en Jesucristo de sus lectores, versos 6 y 7. El Evangelio es más que el perdón de los pecados. Incluye la resurrección de Cristo y la subsecuente, o sea, la siguiente o lo que viene, renovación de todo lo creado. Dice el verso 2 del 15: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Si retienen, ¿cuál palabra? La palabra que Pablo había predicado. Que los demás apóstoles habían predicado. Si retenemos esa palabra, subraye eso ahí. Subraye eso ahí. Entonces, realmente, si retenéis la palabra que he predicado, soy salvo. O sea, él está diciendo: si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Porque es que hay que creer en Cristo, hay que creer en su palabra, a la que fue dada a los apóstoles. Vamos a entender esto: a los apóstoles que predicaron la buena nueva de Jesucristo.
Romanos 1:16, Romanos 11:22, Gálatas 3:4. Algunos corintios habían negado la resurrección. Podemos ver los versos 12, 14 y 17. Y sin creer en la resurrección, su fe sería vana. Si usted y yo no creemos en la resurrección de Cristo, entonces ¿en qué estamos aquí? Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Solo la fe que persevera es la fe que salva. Es la importancia de la fe. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a que a las Escrituras. Es muy importante. Entonces Pablo dice, lo primero que le enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros y que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Usted puede ver a 1 Corintios 11:23, 1 de Pedro 2:24, Isaías 53, 5 al 12, Lucas 24, 25 al 27, Hechos 26, 22, 23. Dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a que a las Escrituras. O sea, Pablo no se sale de lo que es la Escritura. Nosotros no podemos salirnos a lo que nosotros creemos. Es conforme lo que hablemos a las Escrituras. Entonces, ¿qué Pablo dice? Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Mateo 16, 21, Hechos 2, 24, 25. Dice el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Eso es lo que él ha predicado. Que se le apareció, primero se le apareció a Pedro. Cefas, Pedro cambió de nombre, Pedro, y después a los 12 apóstoles. Lucas 24, 34. Una visión especial del Señor resucitado a Pedro. 1 Corintios 1, 12. Mateo 28, 6. Dice el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Con quién está hablando él? Con los corintios. Y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, no está hablando en esta carta para nosotros. Muchos viven aún. ¿Viven esa gente para nosotros hoy? No. Entonces él le dice, viven ahora aún. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven, dice Pablo, y otros murieron. Por ejemplo, a Jacobo, este era hermano del Señor. Mateo 13, 55. Entonces Jacobo creyó después de la resurrección. ¿Usted sabía eso? En Hechos 1:14, y llegó a ser un líder en la iglesia primitiva, Hechos 15:13. Dice el 7, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Lucas 24, 33, 36, 37, Hechos 1, 3 y 4. Dice el 8, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Dice Pablo, como un abortivo, o sea, como un nacido antes de tiempo, es lo que él quiere decir. Por último se me pareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles, por eso me considero apóstol. Hechos 9, 3, 8, 1 Corintios 9, 1, Gálatas 1, 16. Pablo confiesa su indignidad personal como antiguo perseguidor de los cristianos, como un abortivo. Es una forma gráfica a través de la cual Pablo se describe a sí mismo como alguien insignificante, sin vida propia. En los días del llamamiento apostólico, la conversión de un judío devoto como Pablo sería inexplicable si Cristo no se le hubiese aparecido. Tanto creían en la ley que era inexplicable si ellos decían, pero por eso, dice, Pablo sería inexplicable si Cristo no se le hubiese aparecido. Hechos 9, 22, 26. Entonces dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí ¿a quién? A la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Entonces lo que está diciendo es que no era digno de ser llamado apóstol, el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merecía que la gente le llame así, pues le hizo mucho daño a la iglesia de Dios. Efesios 3:8. 1 Timoteo 1:15, Hechos 8:3. Dice el verso 10 ya terminando, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gran gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, sin embargo Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié
el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial que Dios me dio, de Dios. Usted puede ver a Efesios 3, 7, 8, 2 de Corintios 11, 23, 2 de Corintios 3, 5, Gálatas 2, 8, Filipenses 2, 13. La gracia manifiesta el amor de Dios en la obra redentora de Cristo. Romanos 5, 8. Por medio de la cual Dios justifica al que cree en Jesús, en Cristo Jesús. Romanos 3, 26. La justificación por lo cual se obtiene la salvación solo es por la gracia, no por obra, y se recibe solo por fe. Y yo voy a repetir eso. La justificación, el que Cristo me justifique, el que el Señor lo justifique a usted. Ya Él murió por nosotros. Entonces nosotros ya tenemos la gracia ahí, pero tenemos que acercarnos. Tenemos que llegar a la gracia como mediante la fe en quien, en Cristo. Y esa gracia, esa fe que tenemos en Cristo nos lleva a arrepentirnos y a bautizarnos para el perdón de nuestro pecado. Podemos ver entonces que la justificación por la cual se obtiene la salvación solo es por gracia, por la gracia del Señor, no por obra, no por lo que yo haga, y se recibe solo por la fe, no por lo que hagamos. Romanos 3:28, Romanos 11:6, Efesios 2:8-9. Mire, el Evangelio es la revelación histórica de Dios en Cristo. Y es un acontecimiento real que tuvo lugar con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Presenciada por testigos confiables. El Evangelio no es especulación ni teoría, es un hecho real que puede ser informado. La resurrección de Cristo muestra, es nuestra esperanza. Sin Cristo, si Cristo no ha resucitado, déjeme explicarle esto de nuevo. La resurrección de Cristo de nuestra esperanza. Si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Y como Cristo resucitó, así usted y yo, después de haber muerto, resucitaremos con Él, pero si tenemos esa fe. Así que vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Entonces vamos a venir después con el capítulo 2, el versículo 12 del 15, donde dicen que no hay resurrección de muertos. Eso decían los saduceos. Vamos a hablar más adelante de eso en el versículo 12. Espero que usted, hemos leído la resurrección de los muertos en el capítulo 15, del 1 al 10, que usted tome nota de lo que hemos dado y estudie, siga estudiando también como estamos haciendo nosotros, porque cualquier revelación que usted quiere que Dios le haga, Él se la va a hacer, pero se la va a hacer por medio a esta palabra. No se la va a hacer esta noche para que usted entienda esto, no me la va a hacer a mí, no me la hizo a mí, sino que lo que debemos es estudiar su palabra. Recordemos que dice, escudriñar la palabra, que me parece a mí que en ella está la verdad. Realmente el Evangelio es la revelación histórica de Dios en Cristo y es un acontecimiento real que tuvo lugar con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Presenciada por testigos confiables, el Evangelio no es especulación ni teoría, es un hecho real que puede ser informado. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Hasta la próxima. Bye bye.